Ahora, en la conferencia general del pasado octubre, dije que había dos razones principales por las que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es acusada erróneamente de no ser cristiana. En ese momento abordé uno de esos temas doctrinales, nuestra visión basada en las Escrituras de la Trinidad. Hoy me gustaría abordar la otra doctrina principal que caracteriza nuestra fe, pero que causa preocupación a algunos, a saber, la audaz afirmación de que Dios continúa hablando su palabra y revelando su verdad, revelaciones que exigen un canon abierto de escrituras. Algunos cristianos, en gran medida debido a su genuino amor por la Biblia, han declarado que no puede haber más escrituras autorizadas más allá de la Biblia. Al pronunciar así el canon de la revelación cerrado, nuestros amigos de otras religiones cierran la puerta a la expresión divina que nosotros en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días valoramos profundamente. El Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, la perla de gran precio y la guía continua recibida por los profetas y apóstoles ungidos por Dios, sin imputar mala voluntad a quienes adoptan tal posición. No obstante, respetuosamente pero con firmeza, rechazamos tal caracterización no bíblica del verdadero cristianismo. Uno de los argumentos que se utilizan a menudo en defensa de un canon cerrado proviene de los versículos finales del libro de Apocalipsis, donde dice: «Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro». Sin embargo, ahora hay un consenso abrumador entre prácticamente todos los eruditos bíblicos de que este versículo se aplica solo al libro de Apocalipsis, no a toda la Biblia. Prácticamente todos los estudiosos de nuestra época reconocen que varios libros del Nuevo Testamento fueron casi con certeza escritos después de que Juan recibiera la revelación en la isla de Patmos. Incluidos en esta categoría están al menos los libros de 1 y 2 Pedro, Judas, las 3 epístolas de Juan y probablemente todo el Evangelio de Juan. Pero hay una respuesta más simple de por qué ese pasaje en el último libro del actual Nuevo Testamento no puede aplicarse a toda la Biblia. Y es porque la Biblia completa tal como la conocemos, una colección de textos encuadernados en un solo volumen, no existía cuando se escribió ese versículo. Por ejemplo, durante siglos después de que Juan produjera su escrito, los libros individuales del Nuevo Testamento circulaban por separado o quizás en combinación con algunos otros textos, pero casi nunca como una colección completa. De todo el corpus de 5,366 manuscritos griegos del Nuevo Testamento conocidos, solo 35 contienen el Nuevo Testamento completo tal como lo conocemos ahora. Y 34 de esos fueron compilados después del año 1000 DC. La realidad es que prácticamente cada profeta del Antiguo y Nuevo Testamento ha añadido escrituras a las recibidas por sus predecesores. Si las palabras del Antiguo Testamento de Moisés fueran suficientes, como algunos podrían haber pensado erróneamente, entonces, ¿por qué, por ejemplo, las profecías posteriores de Isaías? O este Jeremías, que los sigue, por no hablar de Ezequiel y Daniel, de Goel y Amós y todos los demás. Si una revelación a un profeta en un momento dado es suficiente para todo el tiempo, ¿qué justifica a todos estos otros? Bueno, lo que los justifica fue aclarado por el mismo Jehová cuando le dijo a Moisés: «Mis obras son sin fin y mis palabras nunca cesan». Un erudito protestante ha investigado la doctrina errónea de un canon cerrado. Él escribe en qué fundamentos bíblicos o históricos se ha limitado la inspiración de Dios a los documentos escritos que la Iglesia ahora llama su Biblia. Si el Espíritu solo inspiró los documentos escritos del primer siglo,
¿Significa eso que el mismo Espíritu no habla hoy en la Iglesia sobre asuntos de gran importancia? Humildemente hacemos esas mismas preguntas. La revelación continua no menosprecia ni desacredita la revelación existente. El Antiguo Testamento no pierde su valor a nuestros ojos cuando se nos presenta el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento solo se enriquece cuando leemos el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Al considerar las escrituras adicionales aceptadas por los santos de los últimos días, podríamos preguntar, ¿se ofendieron aquellos primeros cristianos que durante décadas solo tuvieron acceso al Evangelio primitivo de Marcos, generalmente considerado como el primero de los evangelios del Nuevo Testamento en ser escrito, al recibir los relatos más detallados presentados posteriormente por Mateo y Lucas, por no mencionar los pasajes sin precedentes y el énfasis revelador ofrecido más tarde por Juan? Seguramente debieron haberse regocijado de que cada vez llegaran más pruebas convincentes de la divinidad de Cristo. Y nosotros también nos regocijamos. Por favor, no malinterpreten. Amamos y reverenciamos la Biblia, como enseñó tan claramente el Elder M. Russell Ballard desde este púlpito hace apenas un año. La Biblia es la palabra de Dios. Siempre se identifica primero en nuestro canon, nuestras obras estándar. De hecho, fue un encuentro divinamente ordenado con el 5º versículo del primer capítulo del libro de Santiago, lo que llevó a José Smith a su visión del Padre y del Hijo, lo cual a su vez dio origen a la restauración del Evangelio de Jesucristo en nuestro tiempo. Pero incluso entonces, José sabía que solo la Biblia no podía ser la respuesta a todas las preguntas religiosas que él y otros como él tenían. Como él mismo dijo, los ministros de su comunidad estaban disputando, a veces con enojo, sobre sus doctrinas, y sacerdote estaba disputando contra sacerdote, y converso estaba disputando contra converso. En una lucha de palabras y una contienda de opiniones, dijo, lo único que estas religiones en disputa tenían en común era, irónicamente, una creencia en la Biblia. Pero como escribió José, los maestros de religión de las diferentes sectas entendían los mismos pasajes de las Escrituras de manera tan diferente que destruían toda confianza en resolver la cuestión respecto a cuál iglesia era verdadera mediante una apelación a la Biblia. Claramente, la Biblia, tan frecuentemente descrita en ese tiempo como un terreno común, no era nada de eso. Desafortunadamente era un campo de batalla. Así, uno de los grandes propósitos de la revelación continua a través de profetas vivientes es declarar al mundo, mediante testigos adicionales, que la Biblia es verdadera. Esto está escrito, dijo un antiguo profeta, refiriéndose al libro de Mormón, con la intención de que ustedes puedan creer en ello. Hablando de la Biblia, en una de las primeras revelaciones recibidas por José Smith, el Señor dijo, «He aquí, no traigo el libro de Mormón para destruir la Biblia, sino para edificarla». Otro punto que debe mencionarse es que, dado que es claro que había cristianos mucho antes de que existiera el Nuevo Testamento o incluso una recopilación de los dichos de Jesús, no se puede sostener que la Biblia es lo que hace a uno cristiano. En palabras del estimado erudito del Nuevo Testamento Norte, T. W. Reed, el Jesús resucitado al final del Evangelio de Mateo no dice que toda autoridad en el cielo y en la tierra se le da a los libros que van a escribir, sino más bien toda autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado a mí. En otras palabras, la Escritura misma señala fuera de sí misma y hacia el hecho de que la verdadera autoridad final pertenece a Dios mismo. Entonces, las Escrituras no son la fuente última de conocimiento para los santos de los últimos días. Son manifestaciones de la fuente última. La fuente última de conocimiento y autoridad para un santo de los últimos días es el Dios viviente.
La comunicación de esos dones proviene de Dios, como revelación divina, viva y vibrante. Esta doctrina se encuentra en el corazón mismo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y de nuestro mensaje al mundo. Resalta la importancia de la asamblea solemne de ayer, en la que sostenemos a Thomas Sur, Monson como profeta, vidente y revelador. Creemos en un Dios que está involucrado en nuestras vidas, que no está en silencio ni ausente, ni, como dijo Elías sobre el Dios de los sacerdotes de Baal, está de viaje, o tal vez duerme y debe ser despertado. En esta iglesia, incluso nuestros niños pequeños de la primaria recitan: creemos en todo lo que Dios ha revelado, todo lo que ahora revela, y creemos que aún revelará muchas cosas grandes e importantes relacionadas con el reino de Dios. Al declarar nuevas escrituras y continuar con la revelación, oramos para nunca ser arrogantes o insensibles. Pero después de una visión sagrada en un bosque ahora sagrado, cuando eso respondió afirmativamente a la pregunta, ¿existe Dios?, lo que José Smith y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días nos obligan a enfrentar es la siguiente interrogante que necesariamente sigue. ¿Habla Él? Traemos la buena noticia de que sí lo hace y de que lo ha hecho. Con amor y afecto nacidos de nuestro cristianismo, invitamos a todos a indagar en la maravilla de lo que Dios ha dicho desde los tiempos bíblicos y está diciendo incluso ahora. En cierto sentido, José Smith y sus sucesores proféticos en esta iglesia responden al desafío que Ralph Waldo Emerson planteó a los estudiantes de la Escuela de Teología de Harvard hace 170 años este verano. A ese grupo de los mejores y más brillantes protestantes, el gran sabio de Concord suplicó: que enseñen que Dios es, no fue, que Él habla, no habló. Testifico que los cielos están abiertos. Testifico que José Smith fue y es un profeta de Dios, que el libro de Mormón es verdaderamente otro testamento de Jesucristo. Testifico que Thomas Sur, Monson es el profeta de Dios, un apóstol moderno con las llaves del reino en sus manos, un hombre sobre quien personalmente he visto caer el manto. Testifico que la presencia de tales voces proféticas autorizadas y revelaciones canonizadas continuas han estado en el corazón del mensaje cristiano siempre que el ministerio autorizado de Cristo ha estado en la tierra. Testifico que tal ministerio está en la tierra y se encuentra en esta, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En nuestra sincera devoción a Jesús de Nazaret como el mismo Hijo de Dios, el Salvador del mundo, invitamos a todos a examinar lo que hemos recibido de Él, a unirse a nosotros, bebiendo profundamente del pozo de agua que brota para vida eterna. Estos recordatorios constantes de que Dios vive, de que Él nos ama y que Él habla. Expreso mi más profundo agradecimiento personal porque sus obras nunca terminan y sus palabras nunca cesan. Doy testimonio de tal atención divina y amorosa y de su registro en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.